el último estudiante de la biblioteca. Nunca pensé que algo así podría pasarme en la universidad. Siempre creí que las historias de terror eran exageraciones, cosas de películas o leyendas urbanas que los estudiantes inventaban para asustar a los de primer año. Pero lo que viví en la biblioteca del campus me hizo entender que hay cosas que es mejor no cuestionar. Todo empezó una noche en la que me quedé estudiando hasta tarde. Era la época de exámenes finales y la biblioteca abría las 24 horas. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido, y solo quedaban unos cuantos dispersos entre las mesas. Me acomodé en una esquina del segundo piso, con mi laptop y mis libros, listo para una larga sesión de estudio. Alrededor de la medianoche, empecé a notar algo extraño. A pesar de que la biblioteca estaba casi vacía, sentía una presencia. No era miedo exactamente, sino una incomodidad, como si alguien estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero solo vi a un par de estudiantes más, cada uno absorto en sus propios asuntos. Pensé que era solo mi imaginación y volví a concentrarme en mis apuntes. Entonces, escuché el sonido de un teclado escribiendo rápidamente. No era raro en una biblioteca, pero lo extraño era que el sonido provenía de una mesa cercana, donde no había nadie. Me giré lentamente, buscando la fuente del ruido, pero todo estaba vacío. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que debía estar oyendo cosas. Pero, apenas volví a mirar mi pantalla, el sonido comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, más insistente. El aire se sintió más denso, como si algo invisible se hubiese instalado a mi lado. Tragué saliva y traté de ignorarlo, pero luego, de la nada, mi laptop se apagó. Intenté encenderla, pero no respondía. Revisé el cable, la batería, nada. Fue en ese momento cuando escuché el sonido de una respiración. No el típico ruido de alguien inhalando y exhalando, sino una respiración irregular, pesada, casi jadeante, justo detrás de mí. Mi cuerpo se tensó. No me atrevía a girarme. Sentía que si lo hacía, algo que no debía ver estaría allí. Mi reflejo en la pantalla negra de la laptop me devolvía una imagen incompleta, distorsionada. Pero vi algo más. Una sombra, difusa, pero presente, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mi silla. No lo soporté más. Me levanté de golpe, recogí mis cosas y bajé las escaleras casi corriendo. Pasé junto al guardia de seguridad, que me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Una vez afuera, respiré hondo y traté de calmarme. Me sentí ridículo. Seguro era solo mi cansancio jugándome una mala pasada. Al día siguiente, decidí contarle a un amigo lo que había pasado. Se rió y me dijo que estaba exagerando, pero luego, con un tono más serio, mencionó algo que me puso la piel de gallina. ¿Sabías que hace unos años un estudiante desapareció en la biblioteca?, me preguntó. Negué con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Dicen que era un chico obsesionado con los exámenes. Pasaba noches enteras ahí, estudiando sin parar, hasta que un día, simplemente, desapareció. Nadie lo vio salir. Su laptop, sus libros, todo quedó en su mesa. Pero él nunca apareció. Reí nervioso. Seguramente solo me estaba tomando el pelo. Pero entonces añadió algo más. Lo más raro es que algunos estudiantes dicen que, a veces, en las madrugadas, pueden escuchar el sonido de un teclado escribiendo solo. Como si alguien todavía estuviera ahí, atrapado, tratando de terminar algo que nunca pudo. Desde esa noche, nunca volví a estudiar en la biblioteca después de medianoche. Y cada vez que paso por ahí, cuando el campus está silencioso y la luz de la biblioteca brilla en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme si, en algún rincón, sigue ahí, escribiendo, una y otra vez, sin poder detenerse. El pasillo de los susurros. Nunca fui de los que se quedaban hasta tarde en la universidad, pero aquella noche no tuve opción. Un trabajo importante se entregaba al día siguiente, y mi laptop había decidido fallar en el peor momento. La única opción era usar las computadoras del edificio de humanidades, que, por suerte, estaban disponibles hasta la medianoche. El campus estaba casi vacío cuando llegué.
El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos silenciosos. Entré al laboratorio de computación, donde apenas un par de estudiantes más trabajaban en sus pantallas, inmersos en sus propias prisas de última hora. Me senté en una de las computadoras al fondo y me puse a trabajar. Todo estuvo normal durante la primera hora. Escribía con rapidez, concentrado, hasta que de pronto, un sonido sutil me distrajo. Un susurro, algo apenas perceptible, como si alguien hablara en voz baja justo detrás de mí. Me giré instintivamente, pero no había nadie. Los otros estudiantes seguían ocupados, y nadie me había dirigido la palabra. Sacudí la cabeza y volví a mi trabajo. Seguramente era solo mi imaginación, o el cansancio jugándome una mala pasada. Pero a los pocos minutos, volvió a ocurrir. Esta vez, más claro, como si alguien pronunciara palabras ininteligibles justo en mi oído. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré la pantalla e intenté ignorarlo, pero el susurro no cesó. Se volvía más insistente, más cerca. Era como si alguien estuviera de pie junto a mí, murmurando algo que no lograba entender. Me giré bruscamente y revisé a mi alrededor. Uno de los estudiantes se levantó para irse, recogiendo sus cosas con prisa. El otro ni siquiera levantó la vista de su pantalla. El laboratorio se sentía inmensamente frío. Decidí que ya había sido suficiente. Guardé mi trabajo y apagué la computadora. Cuando me levanté, algo llamó mi atención. El monitor parpadeó, mostrando por un instante un reflejo extraño. Parecía una silueta justo detrás de mí, oscura y borrosa, pero cuando volví a mirar, no había nada. Salí del laboratorio con rapidez, sintiéndome más inquieto con cada paso. Los pasillos estaban desiertos y las luces titilaban débilmente. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos a mi espalda. Lentos, arrastrados. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. No quería mirar atrás, pero lo hice. No había nadie. Seguí caminando, apurando el paso. El sonido de los pasos también se aceleró. Corrí hasta la salida del edificio y empujé la puerta con todas mis fuerzas. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Por primera vez en minutos, pude respirar con normalidad. Al día siguiente, intenté olvidarlo. Le conté la historia a un amigo, esperando que se riera y me llamara paranoico. Pero en lugar de eso, su expresión se tornó seria. ¿Dónde estabas anoche?, me preguntó. En el laboratorio de computación de humanidades, respondí. Su rostro palideció. No deberías haber estado ahí, dijo en voz baja. Hace años, un estudiante desapareció en ese mismo lugar. Nadie lo vio salir, y lo único que encontraron fue su computadora encendida, con un mensaje que nadie pudo entender. Algunos dicen que todavía está ahí, atrapado, susurrando a los que se quedan hasta tarde. Desde entonces, evito ese edificio de noche, porque, aunque me repito que todo fue mi imaginación, a veces, cuando paso cerca, me parece escuchar algo. Un murmullo bajo, persistente, llamando mi nombre. El aula siniestra. Siempre había escuchado rumores sobre la facultad de ingeniería. Algunos decían que en el tercer piso, en un aula que ya no se usaba, ocurrían cosas extrañas. Nadie sabía por qué había sido cerrada, pero los más antiguos contaban que, si te quedabas después de la medianoche, podías escuchar ruidos provenientes de ahí. Nunca fui supersticioso, pero cuando mis amigos apostaron a que no me atrevía a quedarme solo en la facultad hasta tarde, no pude negarme. Llevaba años estudiando allí, y jamás había visto nada raro. ¿Qué podría pasar? Solo tenía que aguantar unas horas, grabar un par de videos y demostrar que todo era puro cuento. Esa noche, esperé a que todos se fueran y subí al tercer piso con mi mochila y una linterna. El pasillo estaba en penumbra, y el aula en cuestión tenía la puerta cubierta de polvo y con un viejo candado colgando. Me reí. Parecía sacado de una película de terror barata. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared, y empecé a grabar con mi celular. Al principio, nada. Solo silencio. Pasaron los minutos y no ocurrió nada inusual. Me estaba aburriendo cuando escuché un ruido seco proveniente del interior del aula.
Me quedé quieto. Fue un golpe, como si algo hubiera caído. Encendí la linterna y enfoqué la puerta, pero todo seguía igual. Intenté convencerme de que era el viento o un animal atrapado, pero entonces algo cambió. El aire se volvió más pesado. Una sensación de opresión me invadió el pecho, y luego, sin previo aviso, el candado cayó al suelo con un estruendo. Me levanté de golpe, con la linterna temblando en mi mano. La puerta, que hasta hacía unos segundos estaba cerrada, se había abierto apenas unos centímetros. Dentro, solo había oscuridad. No tenía intención de entrar, pero mi celular, que aún estaba grabando, captó algo que me dejó helado. Una respiración, lenta, profunda, justo al otro lado de la puerta. El miedo me paralizó por un instante. Luego, reaccioné. Agarré mi mochila y corrí escaleras abajo sin mirar atrás. Salí del edificio con el corazón a punto de estallar y no paré hasta estar lejos. Al día siguiente, cuando revisé la grabación, la respiración estaba ahí, claramente audible. Pero había algo peor. Un susurro, apenas perceptible, pero inconfundible. No debiste venir. Desde entonces, nunca volví a acercarme al tercer piso de la facultad. Y cada vez que paso cerca, evito mirar esa puerta. Porque, aunque el aula sigue cerrada, siempre siento que algo, o alguien, está ahí dentro, esperando. El último ascensor. Cecilia nunca había sido miedosa. Era una de esas personas que podían caminar solas por el campus de noche sin sentir ni el más mínimo escalofrío. Pero todo cambió aquella noche en la que decidió tomar el ascensor del edificio de ciencias después de la medianoche. Había estado estudiando para un examen importante. Cuando terminó, se dio cuenta de que la universidad estaba casi desierta. Solo la luz tenue de los pasillos iluminaba su camino. No quería bajar por las escaleras desde el sexto piso, así que decidió tomar el ascensor. Cuando presionó el botón, las puertas se abrieron con un sonido metálico. Entró y marcó la planta baja. Al principio, todo parecía normal. La típica musiquita desafinada sonaba en el fondo, y el ascensor descendía lentamente. Pero entonces, en el tercer piso, se detuvo. Las puertas no se abrieron. Cecilia frunció el ceño y presionó el botón de cerrar. No pasó nada. El silencio llenó el espacio. Luego, las luces parpadearon y un sonido intermitente comenzó a escucharse, como si alguien intentara hablar a través del altavoz dañado del ascensor. ¿Hola?, preguntó en voz baja, sintiendo por primera vez una punzada de inquietud. No hubo respuesta, solo una respiración pesada, lenta, que no era la suya. El frío se instaló en su pecho. No estaba sola. Golpeó el botón de emergencia, pero el ascensor no respondió. De repente, con un crujido agónico, las luces se apagaron por completo. Cecilia sintió el impulso de gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. En la oscuridad, la respiración continuó, cada vez más cerca. Algo se movió detrás de ella. El ascensor tembló, como si algo pesado se hubiera apoyado contra una de las paredes. Su corazón latía con violencia mientras sacaba su celular para iluminar la cabina. Con manos temblorosas, encendió la linterna y giró lentamente. No había nadie, pero su reflejo en el espejo del ascensor no estaba solo. Detrás de ella, una figura oscura la observaba, inmóvil. El grito finalmente escapó de su garganta cuando el ascensor se sacudió y las puertas se abrieron de golpe. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo, sintiendo que algo, o alguien, la seguía de cerca. Cuando finalmente se giró, esperando ver a su perseguidor, solo encontró el ascensor con las puertas abiertas. Vacío. La luz parpadeante iluminó el interior. Por un segundo, vio su reflejo en el espejo nuevamente. Pero esta vez, la figura aún estaba allí, mirándola, sonriendo. Desde esa noche, Cecilia jamás volvió a usar el ascensor. Y cada vez que pasa por ahí, siente la necesidad de apresurar el paso, porque jura que, en los momentos de silencio, todavía puede escuchar aquella respiración pesada, esperando a que alguien más entre.